Armando no. Buenas tardes. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les da la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia 2018. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Mina Königsberg-Feinstein. Nació en la Ciudad de México. Realizó la licenciatura y la maestría en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y el doctorado en Ciencias Biológicas en esta misma casa de estudios, donde ahora es profesora titular C y responsable del Laboratorio de Bioenergética y Envejecimiento Celular del Departamento de Ciencias de la Salud. Realizó una estancia sabática en el Barshop Institute for Aging and Longevity Studies, Health Science Center, University of Texas, San Antonio, con una beca Fulbright. Ha publicado una gran cantidad de artículos científicos y de divulgación y ha dirigido tesis de alumnos de licenciatura y de posgrado. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El día de hoy nos presenta la conferencia Nuevas ideas de por qué envejecemos, la senescencia celular. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Se oye? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a todos por venir a su hora de la comida. Espero que no se aburran. Mejor me paro porque no necesito estarme paseando. Aquí ven, es que como es de 2 pistas no sé dónde ponerme. ¿Acá? ¿Todos ven? Bueno, les voy a platicar un poco sobre algunas ideas del envejecimiento, de lo que se pensaba por qué envejecemos, lo que se piensa ahora y algunas de las ideas que ahorita van a ver. Si tienen preguntas, con mucho gusto me las pueden hacer. Entonces, a este título le llamé, a esta presentación le llamé Nuevas ideas por qué envejecemos, la senescencia celular, porque antes daba una plática sobre radicales libres de antioxidantes, pero como eso ya pasó un poco de moda, entonces les voy a platicar solo como 3 diapositivas de eso y les voy a platicar esto de la senescencia, que es lo que se está poniendo de moda. ¿Ok? Entonces, bueno, primero que nada, ¿por qué estudiar envejecimiento? ¿Por qué nosotros estudiamos envejecimiento? Esta era la pirámide poblacional mexicana en 1910 y esta en 2010. Estos son datos del INEGI. Y fíjense cómo en 100 años cambió la pirámide poblacional. Antes había una gran cantidad de niños pequeños y muy pocos adultos mayores, y esto se ha venido haciendo más pequeño y aumentando la cantidad de adultos mayores. Y esta tendencia sigue y es lo que nos espera en el futuro en el país, en todo el mundo, y pues México no es la excepción. Fíjense ahora cómo lo naranja es como estamos ahora. Entonces, si se fijan, tenemos una gran cantidad ya de adultos mayores de 60 y 65 años, y se espera que para el año 2050, entre 1 de cada 4 y 5 mexicanos sea mayor de 65. Entonces, ese es un reto muy importante para la salud de nuestro país, porque por muchísimos años todos los gobiernos se han enfocado en la infancia, lo cual está muy bien porque pues se necesitan escuelas, guarderías, campañas de vacunación, etcétera, es muy importante. Pero hay que ver también al otro lado, ¿qué pasa con los adultos mayores que tienen? Lo que hemos logrado, ahorita van a ver, es que vivan más años, pero que pueden tener enfermedades. Entonces, a mí ya me está pasando, a ustedes les va a pasar que van a tener que mantener a sus hijos y a sus padres, porque pues sus padres van a vivir, pero ya van a tener hijos adolescentes que necesitan pues que los lleven, que los traigan y que les paguen, pero también sus padres. Entonces, eso es una carga muy fuerte para el país. Y si nosotros pudiéramos lograr que esas personas mayores estuvieran sanas, es una diferencia tremenda el tener un padre adulto mayor que está sano, que puede valerse solo, que inclusive puede ayudar con los nietos, a tener a alguien enfermo, hay que llevar al baño, es muy diferente. Entonces, esa es la idea que ahora queremos hacer nosotros, tratar de mejorar eso. Fíjense cómo ha aumentado la esperanza de vida en México. En los años 30 era de 34 años. Después aumentó a unos
47 años, algo así, y ahora la esperanza de vida, bueno, ahorita ya está entre 74, 75 años es la esperanza de vida, es el promedio, digamos, pero hay gente que vive mucho más, 80, 85, ya hay muchas personas de 90, y cada vez ver más y más personas. El único problema es que hemos logrado aumentar la longevidad, pero no necesariamente la calidad de vida, lo que en inglés se llama lifespan versus healthspan. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que las personas llegan a una cierta edad, no sé, 65, 70 años, y empieza a decaer su salud. Y entonces tenemos un rezago o un desfase entre la edad que se mueren y la edad que se empiezan a deteriorar. Es decir, tenemos 10 o 15 años que son los últimos 10 años de vida de una persona donde empieza a sufrir un franco deterioro y empieza a tener una gran cantidad de enfermedades. Entonces, eso es lo que no quisiéramos que suceda. Quisiéramos que todas las personas vivan hasta 80 años, pero sanos, no que estén así deteriorándose los últimos 10 años de vida, sino que vivan hasta el último momento bien y luego ya nada más un rápido decaimiento, ¿no?, de la salud. Eso es lo que nosotros nos gustaría. Y bueno, llegar hasta ese punto, ¿no? Y que estuviéramos saludables hasta el último momento. Entonces, ahora lo que tratamos de hacer es, en vez de estudiar cada enfermedad de manera separada, cáncer, diabetes, etcétera, tratar de estudiar todo lo que es el envejecimiento, porque la edad es el factor de riesgo número 1 para la mayoría de estas enfermedades, para cáncer, para enfermedades vasculares, para enfermedades cognitivas. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona pues tiene una enfermedad y se muere de, no sé, de una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, y solo curamos esa, pues seguirá teniendo una enfermedad como diabetes o Alzheimer o Parkinson. Entonces, la idea es tratar de estudiar el envejecimiento que tiene que ver con todas estas enfermedades degenerativas, no solo neuro, y tratar entonces de retrasar la aparición de las mismas, ¿no? Entonces, hace muchos años, desde hace mucho tiempo, ya las personas se preguntaban ¿por qué envejecemos? Y había unas teorías como, por ejemplo, que tenemos una cantidad de humores vitales y que se nos van a acabar, o una cantidad de latidos y que al latir ¿ya? ¿Se oye? Entonces, a una cierta cantidad de latidos, pues ya nos vamos a morir a esa cantidad. Bueno, grito, no. A ver, ¿estas no servirán? Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo esta, ¿no?, que decíamos, a una cierta cantidad de latidos ya se nos acaban los latidos y nos vamos a morir. O las personas que tienen mucha energía, o yo, por ejemplo, que me ando moviendo así, no, pues ya me voy a morir más rápido porque se me va a acabar más rápido la energía. Entonces, ahora nos dan gracia estas teorías, nos parecen chistosas, pero tal vez en unos 100 años les van a parecer chistosas nuestras teorías, porque la verdad es de que pues todavía mucho no hemos avanzado, les voy a enseñar. Entonces, en un tiempo se pensaba que los animales grandes viven mucho más que los animales chicos. Ya, no, esto no camina. Entonces se decía, por ejemplo, los elefantes, que son mucho más grandes, tienen un metabolismo más lento que los ratones, que son más pequeños, y entonces tienen un metabolismo más rápido y se mueren más pronto. Por ejemplo, los ratones, ya me quedo acá. Los ratones viven unos 2 años, mientras que los elefantes viven muchos más años. Entonces, esa era como la teoría que se tenía. Pero después encontraron murciélagos que son pequeñitos, pueden ser de este tamaño, ya con las alas más o menos así, y pueden vivir 25, 30 años. Entonces, pues no. Gracias. No, el tamaño no es lo único. Después dijeron, bueno, a ver, también serán los factores nutricionales. Por ejemplo, las abejas reinas, que viven mucho más. Las abejas reinas que come la jalea real son las mismas abejas, pero fueron alimentadas de manera distinta y pueden vivir 1 o 2 años, mientras que las abejas obreras pues, pueden vivir apenas meses. Entonces se dijo, bueno, ¿es un factor genético o es un factor ambiental? Entonces estamos viendo que en realidad son las dos cosas. Ahora, en el caso de los humanos, pues hay casos dignos de estudio, como estos, que la verdad que me gustaría estudiar, porque son famosos, gente que nunca envejece, vean, siempre se siguen viendo bien
y habrá que estudiar esos casos en humanos. Pero como no los tenemos disponibles, entonces pues tenemos que tratar de pensar otras posibilidades, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Entonces, les digo, hace unos cuantos años, la teoría más aceptada y la que, vamos a decir que estaba de moda, era la teoría del envejecimiento por radicales libres o moléculas oxidantes. Entonces, en esa teoría, lo que nos decían es que las especies reactivas o radicales libres son los que nos van oxidando poco a poco conforme va pasando los años y son los que nos van a hacer envejecer. Y de ahí entonces que decían, bueno, los oxidantes son malos, lo que necesitamos nosotros son los antioxidantes para evitar los oxidantes. Y pues es lo que nos han tratado de vender por muchísimos años, ¿no? Cereales adicionados con antioxidantes, shampoos, cremas y todas las pastillitas del universo para no envejecer con los antioxidantes. Ahora, eso ya está pasado de moda, nada más que en México pues nos tarda más llegar a la moda y entonces todavía no lo siguen vendiendo, pero eso ya está pasado de moda. Todos estos antioxidantes ya se sabe que no funcionan. ¿Y por qué se sabe? Ya desde hace de unos cuantos años, desde 2009, se hicieron animales transgénicos, ratones transgénicos, es decir, modificados genéticamente. Y entonces lo que se hizo con ellos es que se hizo que expresaran o que tuvieran más enzimas antioxidantes que los normales, o sea, muchísimas enzimas antioxidantes. Y se vio que vivían lo mismo. Aquí les muestro el porcentaje de sobrevivencia y los días. Y estos son los diferentes animales transgénicos que sobreexpresaban o aumentaban las enzimas antioxidantes, vivieron lo mismo. Hicieron estos mismos estudios eliminando los genes de estas enzimas antioxidantes y tampoco vivieron menos. Entonces, sí, los niveles de antioxidantes tendrán que ver con cuestiones de salud o en algunos casos algunas enfermedades, pero no con aumentar ni con disminuir la vida. Y incluso ya se sabe que tomar en exceso antioxidantes no es bueno porque desbalancea toda la homeostasis, todo el funcionamiento del organismo. Entonces, eso ya está pasado de moda. Entonces, ¿ahora qué es lo que está de moda? Ahora, desde el 2013, salió, desde el 2013 salieron estos 9 características que son las que ahora nosotros, los investigadores que nos dedicamos al envejecimiento, estudiamos. Y tienen que ver con, por ejemplo, acortamiento de telómeros, expresión de genes, de regulación en sensar los nutrientes, producción de energía y diferentes cosas. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de la senescencia celular, que es una de las cosas que nos parecen muy interesantes y que estudiamos nosotros en el laboratorio aquí en la UAM. Pero ya no camina, ya. Entonces les voy a explicar qué es esto de senescencia celular. La idea de senescencia celular, el nombre no es muy afortunado porque se remite directamente al envejecimiento, lo cual sí tiene que ver, ahorita vamos a ver, pero no es muy afortunado el nombre. Entonces, ¿por qué es esto de senescencia o cómo encontraron las células senescentes? Entonces, es una célula y las células se pueden dividir de una célula a 2 células. Y estas células, cada una a 2 células y cada una a más células y así. Pero esto no es una cosa que pasa de manera, ¿cómo se dice? Para siempre, ¿no? Esta es una cosa que llega un momento que tiene un límite. Entonces, cuando las células llegan a su máxima capacidad de proliferación, se detienen y ya no siguen duplicándose y duplicándose. Si esto lo viéramos en una grafiquita, sería algo así. Esta sería la fase donde las células van proliferando y se van duplicando. Y llega un momento donde ya no aumenta más el número celular porque ya llegaron a lo máximo que se pueden duplicar. Y este punto se llama senescencia celular. Le llamaron senescencia porque les pareció, pues como que ya eran viejas, porque ya no se pueden reproducir, ya llegaron a su máxima vida, digamos, y además porque muestran una estructura, vamos a decir, una morfología rara y diferente, entonces dijeron, pues están viejitas, y por eso les llamaron senescentes. Esta sería más o menos unas fotos de unas células senescentes. Estas son unas células normales que sí pueden proliferar y si ven estas senescentes se ven más grandes, aplanadas, se les ven como bolitas, como que fueran vacuolas, pero no son vacuolas, se ven vacuolas. Y este color es por un marcador que usamos nosotros, que usamos para teñir a las células senescentes y solamente las células senescentes pueden, vamos a decir, modificar el reactivo que nosotros los ponemos y se vuelven
se vuelven azulitas o verdes, ¿no? Y las otras no tienen esa enzima tan aumentada y entonces no lo hacen y no se vuelven azules. Entonces eso nos sirve a nosotros para identificar a las células senescentes. Entonces, pues si ustedes comparan estas con estas, pues sí, capaz que estas se ven más viejitas, ¿no? Pero no fue muy correcto el nombre de células senescentes porque ya se han encontrado células senescentes hasta en embriones. Entonces, pues solo de envejecimiento no son, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se induce la senescencia? ¿Por qué pasa eso de que de pronto, de un día a otro, la célula ya no puede seguir proliferando y ya se detiene? Entonces, esto se relaciona con los telómeros. Los telómeros son el extremo de los cromosomas. Los cromosomas son unas estructuras que están formadas de DNA o ADN y es donde tenemos codificada toda la información genética y es la que se hereda a los hijos. Estos son los cromosomas. Tenemos nosotros 23 pares de cromosomas, en total 46 cromosomas, y en esos cromosomas está codificada la información genética para que se sinteticen proteínas. Y está codificada en forma de estas nucleótidos que tenemos solamente, bueno, principalmente 4, que son T, A, G, bueno, A y C, ¿ok? Entonces, en los extremos de los cromosomas se llaman telómeros y en los extremos vamos a ver que hay una serie de, estos también se llaman nucleótidos, repetida, pero que estos no tienen ninguna información, es lo que por ahora se piensa, no tienen ninguna información importante para la célula. Es decir, estos, cuando la célula copia el DNA, no los va a hacer que después se transformen en proteínas. Esta es una información que por ahora se piensa que no codifica para nada. ¿Y para qué sirve? Sirve para que en los extremos de los cromosomas se haga como una especie de asa, así como que se enrollan, para que los telómeros no se peguen unos con otros y no se rompan, como una especie de protección, ¿sí? Entonces, este es un dibujo de un telómero, pero aquí ya sí se ven, estos son los cromosomas, las X, pero como están así juntitas, entonces no se ve como X porque las dos están así juntas. Y esto rojito son esas secuencias de nucleótidos repetidas que no tienen información importante para la célula, ¿ok? Este sí es una foto. Y lo que ahora se sabe es que con cada duplicación, es decir, cada vez que la célula se divide en dos y luego otra vez en dos, se van acortando los telómeros. Entonces aquí estos telómeros, si la célula se divide, se acorta. Si se vuelve a dividir, se vuelve a acortar. Y así se vuelven a acortar, tanto que llegan a un punto donde ya está muy cerca de la información que sí es importante para la célula. Y como mecanismo de protección para que no se vaya a cortar información que sí necesita la célula, esto es un reloj biológico que le dice a la célula que se detenga y que ya no siga proliferando más. Y ese es el momento que nosotros llamamos como senescencia, cuando la célula ya no prolifera, ¿ok? Entonces, originalmente se pensaba que esa es la única forma en que las células pueden llegar a senescencia. Y eso también es un mecanismo protector para cáncer, porque hace que una célula no siga proliferando y no se convierta en un cáncer. Entonces, de inicio se pensaba que la senescencia, bueno, todavía se piensa, es un mecanismo supresor de tumores, es decir, evita que las células proliferen descontroladamente. Pero ahora ya se sabe que en la realidad las células no se duplican tantas veces, porque entonces tendríamos muchísimas células, pero que pueden llegar a la senescencia por otro camino, que es cuando hay daño. Cuando hay daño en una célula, la célula, para evitar convertirse en un cáncer, tiene, la primera opción es morirse o suicidarse. Ese suicidio celular se llama apoptosis, pero bueno, ese es otro mecanismo que no les voy a platicar hoy. Y la otra opción que tiene la célula es decidir ya quedarse detenida y ya no proliferar, y eso es lo que es la senescencia. Entonces, una célula, aun y cuando no llegue a su máxima capacidad y proliferación, si tiene un daño, puede entrar en senescencia y quedarse detenida. Por eso les digo que no necesariamente es envejecimiento, puede ser en cualquier momento que la célula tenga un daño, se va a detener. ¿Ok? Y ya no va a seguir proliferando para no pasar ese daño a las células hijas. Entonces, una célula con daño, ya, bueno, ahora, ¿qué funciones tiene esto en el organismo? Entonces, primero que nada, lo que les acabo de decir, se piensa que evita el cáncer porque una célula dañada, si a pesar de que está dañada, continuaría duplicándose, pues va pasando el daño a los hijos,
a las células hijas y luego esas se dañan peor y a la siguiente hija, entonces puede dar un cáncer, eso lo evita, ¿no? Pero ya se ha visto que hay células también senescentes, son estas azulitas que se ven acá, en embriones y sirven para remodelación de tejidos, para que crezca, por ejemplo, las extremidades, señalan ese tipo de cosas. Y también en el proceso de cicatrización, cuando hay un daño, muchas de las células circundantes aquí se vuelven senescentes y mandan señales a otras células para que reparen. Ellas no reparan, pero mandan señales para que vengan las células reparadoras. Lo mismo acá, ellas no generan, por ejemplo, el brazo, pero mandan señales a otras para que vengan a generar el brazo. Entonces, sí tienen funciones fisiológicas aparentemente. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo es que pueden hacer eso? Entonces, lo que se piensa es que cuando hay diferentes agentes estresores, van a dañar al DNA o van a dañar a la célula, y la célula dañada se detiene, porque también se pueden lastimar los telómeros o alguna otra parte del cromosoma. Y las células senescentes van a producir una gran cantidad de moléculas que van a secretar, es decir, que van a liberar al medio, y esas moléculas van a llamar a las células del sistema inmune. Este conjunto de moléculas que producen y que liberan se llama SASP, que significa fenotipo secretor asociado a la senescencia. Es decir, un cóctel de moléculas que van a estar lanzando las células senescentes y que el sistema inmune va a entender y va a venir porque se está dando cuenta que hay un problema. ¿Y qué va a venir a hacer? Pues reparar la cicatriz o lo que se necesite hacer. ¿Ok? Una de las cosas más importantes que hace el sistema inmune cuando viene es eliminar a las mismas células senescentes. O sea, ya están mandando señales para que venga el sistema inmune y se las coma. ¿Por qué? Porque ya acabaron su función, ya están senescentes, están dañadas. ¿Para qué queremos tener guardada una célula dañada? Entonces, ellas mismas mandan la señal, el sistema inmune viene y las elimina, y ya, no hubo ningún problema, o sea, limpia el sitio. O si hubo una lesión, mandan la señal, viene todo el sistema para cicatrización, cicatrizan, y entonces las células senescentes ya no tiene caso que estén ahí, el mismo sistema inmune también las elimina. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa en el de envejecimiento? En el envejecimiento vamos a tener que también hay daño en la célula y entonces entran en senescencia y producen el SASP para llamar al sistema inmune. Pero el sistema inmune está deteriorado. Entonces no entiende que tiene que venir a eliminar a las células senescentes y lo que va a pasar entonces es que produce más ASP y más cada vez más para llamar al sistema inmune, pero el sistema inmune no las elimina. Entonces lo que sucede es que se empiezan a acumular las células senescentes y siguen mandando señales. Y esas señales entonces van a alterar a las células vecinas porque pues, son cosas que no deberían estar ahí. Y entonces lo que va a pasar es que va a desregular a las células vecinas y ahora puede dar un cáncer. Entonces lo que en un momento fue algo bueno para evitar el cáncer, en un cierto momento, por ejemplo en el envejecimiento, se puede convertir en algo que no es tan bueno porque siguen mandando las señales y cada vez todavía más agresivas, pues nadie les hace caso, mandan más y cada vez como más fuerte, ¿no? Entonces cada vez esas señales son más agresivas, tanto que pueden dañar el entorno y volver cáncer. Así una célula estaba dañada, pues la vuelven, después la hacen que prolifere y se vuelva cáncer. Entonces, eso es lo que ahora se piensa, y no nada más cáncer, sino piensan que esto puede favorecer otras enfermedades neurodegenerativas o diabetes, otro tipo de enfermedades. Entonces, esta es la idea, ¿no? Cuando hay un tejido que está dañado, hay un daño, se vuelven células senescentes, las células senescentes producen el SASP, que son estas moléculas que reclutan a las células del sistema inmune, vienen las células del sistema inmune, reparan el daño, eliminan a las células senescentes y hay regeneración en el tejido. Esto pasa cuando todo está bien. Pero cuando hay una enfermedad o hay envejecimiento, entonces el sistema inmune no puede eliminar a las células senescentes y se empieza a deteriorar el tejido. ¿Ok? Entonces, bueno, las células senescentes pueden tener efectos benéficos como supresión de tumores, reparación de tejidos, cicatrización, etcétera, pero también efectos dañinos como promoción de tumores. O sea, pueden hacer las dos cosas, supresión y promoción de tumores, depende en qué momento de la vida y en qué condiciones, y contribuir al envejecimiento, inflamación, etcétera. Entonces, podemos decir que la senescencia es un mecanismo supresor de tumores y protección, pero por otro lado también tiene que ver con el deterioro que se ha asociado al envejecimiento y con las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los científicos ahora? Bueno, primero ya vieron pero… Entonces, una célula senescente
va a producir el SASP y si junto hay una célula disfuncional, se puede volver cáncer. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo la mayoría de los científicos en el mundo? Y pues ya se ha vuelto como una especie de carrera científica, es tratar de eliminar a las células senescentes para que no estén ahí. Entonces, ¿qué es lo que están desarrollando? Ahora están desarrollando nuevos fármacos que se llaman senolíticos. Y se llaman senolíticos porque eliminan a las células senescentes. El problema aquí, bueno, varios problemas desde mi punto de vista. Uno es la especificidad. O sea, todavía no se sabe exactamente cuáles son las células senescentes. Es como en el cáncer, cuando alguien tiene un tratamiento quimioterapéutico, muchas veces se van a morir células que no son solo las de cáncer, sino células buenas que tienen una función. Entonces aquí todavía no conocemos tan bien la senescencia como para poder decir que solo se mueran las células senescentes. Este es un gran problema. El otro problema desde mi punto de vista es que las células senescentes también tienen una función, como ya les enseñé, en supresor de tumores, en remodelación, en reparación, en cicatrización. Pero entonces, si removemos a todas las células senescentes, ¿en qué momento de la vida? ¿Cuándo ya tenemos demasiadas para empezar a quitarlas? Entonces, eso todavía son preguntas que no se han respondido, sin embargo, ya se están empezando a hacer senolíticos. Todavía no se venden ni los echan en los cereales, pero algún día de estos nos los van a querer vender. Entonces, adelantémonos y todavía no vayan a comprar ninguna crema con senolíticos ni nada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué han hecho esto? Bueno, esto es lo que les quería enseñar. Senolytics ya lo están vendiendo de Warren Senes, o sea, ya están pensando qué pastillas pueden hacer. No los venden, pero las farmacéuticas están invirtiendo muchísimo dinero. ¿Ok? Y pues nos van a querer vender pues, nuestras pastillas, ¿no? Para no envejecer. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Nosotros aquí en el laboratorio pensamos que en realidad, pues lo que nos gustaría es tratar de dejar a las células senescentes para evitar el desarrollo de tumores, la reparación de tejidos, pero sí modificarlo. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es modular estas secreciones para que no sean tan agresivas. O sea, lo ideal para mi gusto sería tratar que el sistema inmune, volver a funcionar el sistema inmune para que elimine a las senescentes, pero todavía estamos lejos de eso porque todavía no conocemos bien todas las señales de las células senescentes. Nosotros de mientras estamos tratando de estudiar esto, ¿no? ¿Qué es lo que secretan? Y tratar de que no sea tan agresivo, que sea un poco menos agresivo. ¿Ok? Y entonces lo que quisiéramos nosotros es hacer esto, que estas células que están produciendo sean menos agresivo y no dañen a las vecinas. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería platicar. No sé si me fui muy rápido, pero pues lo preparé como para media hora, me tardé media hora. Bueno, pero para que tengan mucho tiempo de preguntas, por ahora lo que les quiero decir, coman frutas y verduras, 5 porciones al día, hagan ejercicio, duerman bien, traten de no estar estresados. Yo sé que no se puede si están estudiando la licenciatura, maestría, ni después, pero traten. Y pues ya, no salieron otras de mis fotitos. Uy, no sé qué pasó con mis fotos. Bueno, solo salieron 2 viejitos felices, pero tenían que haber muchos. Pues ni modo, hay que al mal tiempo buena cara y vamos a envejecer porque es lo mejor que nos puede pasar. La otra opción está peor, ¿no? No envejecer. Entonces, bueno, si tienen preguntas, por favor. ¿Le pasamos esto para poderle pasar? Sí. Gracias. ¿Me oyen? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Por ahí hay una. En la primera micrografía que nos muestra, ¿qué marcadores ocupa para marcar las células senescentes y por qué ocupa ese marcador? Ajá. Bueno, yo les mostré una fotografía donde se ven como azulitas o verdes, ¿no? Entonces, en ese caso, ese marcador, o sea, no quise ser muy técnica en nada de esos detalles porque pues sé que hay gente que es de sociales o de ingeniería y no todos biólogos. Pero bueno, sí te lo digo. Ese marcador es una molécula que se llama XGAL. Ese es un compuesto que se usa y se usó originalmente en bacterias y hagan de cuenta que es cuando tenemos 2 azúcares pegadas, se llama un disacárido y ese disacárido es el que tenemos
bueno, hay muchos, pero uno de ellos, que es la lactosa, es el que tenemos el azúcar en la leche. Y entonces tenemos nosotros una enzima que se llama beta-galactosidasa que corta esos dos azúcares para que los tengamos separados y los podamos usar. Entonces, a alguien se le ocurrió, y ese reactivo se usa mucho en bacterias para ver si las bacterias incorporaron algún plásmido que es como un circulito de DNA, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió probarlo en células senescentes y se vio que las células senescentes tienen muy aumentada esa enzima que corta el disacárido. ¿Por qué razón? Nadie sabe. Aparentemente tiene que ver con cambios en cómo está la estructura del DNA. Pero porque una razón metabólica así no la hay. Entonces se usa ese reactivo, que ese reactivo es como que fuera ese disacárido de dos azúcares pegado, pero de un lado sí tiene un azúcar y de un lado tiene una molécula que a la hora que se corta es como una sal, que cuando estaba pegada era amarilla y cuando se corta se precipita y se ve verde-azul. Y entonces nosotros lo podemos ver, entonces las verdes azules son las senescentes, pero no es muy buen marcador, pero es muy fácil y barato. Entonces todo el mundo lo usamos, pero no es muy bueno. Hay otros marcadores como por ejemplo inhibidores de ciclo celular o daños en el DNA que quedan como costras, no se dice costra, ¿cómo se dice scar, costra? Cicatrices en el DNA. Y entonces uno busca esas marcas. Por eso un solo marcador de senescencia no es suficiente porque pues no hay un buen marcador. Pero ese pues lo usamos porque es fácil, barato y rápido. Sí. Me vengo acá porque hay mucha luz. Ah, perdón. ¿Solamente con daño en el ADN es que lleva a la senescencia o hay otras situaciones en las cuales puede afectar la célula? Ah, sí, pueden ser varias. Pueden ser el mecanismo, vamos a decir, el clásico es como respuesta de daño a DNA y el daño a DNA se puede dar por muchas cosas, pero ya se sabe que no solo por daño a DNA entra la célula, puede ser por, ¿cómo te lo explico? En palabras fáciles. Por ejemplo, nosotros tenemos una cierta cantidad de proteínas y si esta cantidad de proteínas no funciona bien en degradarlas o en ya sea degradarlas como tales o en general, que sería mecanismos de autofagia o de proteosomas, si no funciona eso, también se puede ir a senescencia. Hay algunos agentes drogas que inducen senescencia, hay radiaciones, bueno, eso genera daño a DNA, oncogenes, el hecho que se active un oncogen. Los oncogenes son los que eventualmente están relacionados con cáncer y proliferación, pero ya se ha visto que experimentalmente cuando se mete un gen, que es un oncogen, y obliga a la célula a duplicarse muchísimo, o sea, la célula se da cuenta de que algo no está bien y se detiene. Entonces, el mecanismo clásico es que todos convergen en daño a DNA, pero hay mecanismos alternos. Entonces, ¿se podría decir que las células senescentes son las detonadoras de distintas enfermedades que se dan con el envejecimiento o no? Bueno, ahora se piensa que sí están relacionadas con varias enfermedades por el SASP que están secretando. O sea, no es lo único, yo no puedo decir que es directamente eso, pero sí afectan. Por eso se están tratando, por ejemplo, lo de los senolíticos. Ya no sé qué pasó con mi diapositiva donde estaban unos ratoncitos que les dieron senolíticos y se veían mejor los que tenían, pero son animales muy modificados. Pero sí se han hecho cosas, por ejemplo, en artritis reumatoide en animales, donde les inyectan directamente, por ejemplo, en las rodillas senolíticos para eliminar las células senescentes y ven que sí mejoran. Entonces, en ciertos puntos y en ciertos momentos, sí el hecho de haber tantas células senescentes sí genera, no quiero decir la palabra inflamación, pero lo que hacen las células senescentes es generan inflamación en ese sitio, y la inflamación tiene que ver con enfermedades. No quiero decir la palabra inflamación porque la gente ya me doy cuenta que cuando digo inflamación en el cerebro y se imagina que el cerebro se hace así, ¿no? O inflamación en el brazo y se lo creen grande, pero no, la inflamación se refiere a que vienen muchas células del sistema inmune, viene sangre, vienen muchas moléculas y eso genera un ambiente difícil para el organismo, ¿no? Pero no necesariamente que se hinche, pero las células senescentes es lo que hacen, generan inflamación. ¿Más preguntas? Sí, yo. Es que no veo por la luz. Usted había dicho que una de las... ¿Quién me habla? Ah, sí. Una de las maneras más correctas de prevenir las enfermedades que generan las células senescentes es regular el control de las moléculas SASP que genera.
¿Existe ya actualmente algún país o alguna universidad que esté estudiando cómo regular esas emisiones de moléculas? No, sí. Bueno, esa es una idea que tenemos, ¿no? Es una idea que tenemos eso de regular lo que producen. Y sí hay muchas personas en el mundo que lo están estudiando, pero pues todavía no sabemos bien porque no es una cosa, son varias, ¿no? Y esas varias, a la hora que modificas una, ¿qué tal que alteras otra cosa que sí era buena? Entonces, pero sí hay muchos estudios al respecto, también de senolíticos. O sea, esto de la senescencia empezó en los años 60. Los primeros estudios fueron los 60, pero no le hicieron mucho caso porque creían que era algo que solo pasaba en células en cultivo. Después, en los 90, vieron que sí había células senescentes in vivo, entonces le pusieron más atención, pero ya apenas, ¿qué será?, unos 10, 15 años que descubrieron eso, que las células senescentes producen moléculas inflamatorias, que ya todo el mundo lo empezó a estudiar. Y entonces ya se volvió de moda y ahora ya en muchos lados lo están estudiando, pero todavía no hay algo como concreto, ¿no? Pero te digo, las farmacéuticas le están invirtiendo mucho dinero para tratar de evitar esto porque sí parece ser que sí tiene un efecto. Acaba de salir en Science, no sé si lo oyeron en el radio, hace como 2 semanas, una semana, que hicieron unos ratones que les eliminaron las células senescentes en el cerebro, eran unos ratones que eran ratones transformados para Alzheimer y mejoraron. Entonces, pues ya se está poniendo de mucha moda. Sí. Hola. Mi pregunta es, ¿qué relación puede tener la senescencia con el acortamiento de los telómeros? Porque en cada duplicación de DNA hay un acortamiento de telómeros, entonces eso lo que implica es que a la célula le genera, menor vida. Entonces, ¿qué relación puede haber, entre el envejecimiento celular por telómeros y la senescencia celular? Sí, bueno, lo expliqué al principio de la plática y lo que pasa es de que al principio, sí, es verdad, con cada duplicación celular se acortan los telómeros. Y ese acortamiento de los telómeros llega a un punto en donde es una señal para la célula a que no se divida más. Sin embargo, ahora ya se sabe que las células in vivo no llegan a tantas veces que se dividen como para cortar los telómeros. No sé si por ahí va tu pregunta. Entonces, sí se ha estudiado, pero ya no se estudia tanto en relación a los telómeros. Lo del acortamiento de telómeros ya se ha relacionado más con cáncer, porque tenemos nosotros una enzima que se llama telomerasa, que puede alargar los telómeros, porque no todas las células del organismo pueden estar acortando. Por ejemplo, tenemos células madre, por ejemplo, las células madre hematopoyéticas, que hacen todas las células de la sangre y del sistema inmune. Pues no se pueden estar acortando cada vez, porque si no, después ya no tendríamos células de la sangre. Entonces, esas células madre tienen una enzima que se llama telomerasa, que crece los telómeros otra vez. Entonces, si nosotros tuviéramos esa enzima, que sí pasa en células de cáncer, esas células de cáncer pueden alargar los telómeros y entonces ya nunca se detienen. Entonces, lo de los telómeros se relaciona ya mucho más con el cáncer que con el envejecimiento, pero sí, esa fue la idea original de la senescencia, ¿no?, que es por el acortamiento de los telómeros. Pues bueno, mi pregunta iba relacionado con eso, si el envejecimiento tiene que ver con el acortamiento de los telómeros, entonces ¿puede haber alguna manera de alargar esos telómeros para que la célula pueda seguir reproduciéndose? Sí, o sea, el envejecimiento no tiene que ver con el acortamiento de telómeros. O sea, la senescencia original sí, pero en cultivo donde uno deja que las células puedan duplicarse todo lo que quieran. In vivo difícilmente llegan a esos extremos de duplicarse tanto. Las que llegan a esos extremos son las células madre, pero ellos tienen la enzima telomerasa para nunca cortar los telómeros. Entonces, inicialmente se pensaba eso, pero ya se vio que no va por ahí. Y si nosotros quisiéramos alargar los telómeros de manera indefinida en una célula, pues lo que nos pasaría es que nos daría cáncer, ¿no? Entonces, ya esa investigación de tratar de alargar los telómeros para que no entren en senescencia, eso ya no se hace, digamos. Sí. Hola. Laura. Hola. Oye, ¿cuáles son las estrategias para modular el SASP? Bueno, nosotros en el laboratorio hemos tratado de usar algunas moléculas que lo que hacen es que modifican algunas cosas de las células, como por ejemplo, es que no sé cómo decirlo en palabras fáciles, para que se produzcan las moléculas del SASP, entonces tiene que haber toda una señalización de moléculas dentro de la célula que hace que lleguen ciertos factores al DNA y hagan que
que se generen los RNAs mensajeros para sintetizar proteínas de esas moléculas. Pero entonces nosotros lo que tratamos de hacer es modificar que esa vía de señalización no se dé y se dé otra vía para que las moléculas que se produzcan sean menos inflamatorias, ¿no? Entonces tratamos de dar moléculas, como por ejemplo lo hemos probado con algunas moléculas que inhiben esa señalización, que es por ejemplo NF-κB, el factor de transcripción, y moléculas como sulforafano, moléculas que ya se usan, es lo que nosotros hemos hecho. Lo que hace mucha gente, la mayoría de la gente que busca los senolíticos para tratar de eliminar las células senescentes, es la otra vía que les dije. Les dije que una de las vías para proteger a las células es entrar en senescencia y la otra vía es morirse por apoptosis, es suicidarse. Entonces lo que tratan de hacer es activar esa vía para que las células senescentes se suiciden. Pero les digo, todavía no se ha logrado bien pues que sean específicas y que solo se suiciden esas, ¿no? Porque pues se pueden suicidar cualquier otra. Entonces eso es lo que se está intentando hacer con respecto al sistema inmune, para que el sistema inmune reconozca las células senescentes. Eso está muy difícil porque todavía ni sabemos los marcadores de las células senescentes, apenas se están estudiando y pues no está tan fácil. Metodológicamente todavía no llegamos ahí, digamos. Hola, doctora, muy buena tarde. Entonces, lo que usted quiere decir es que aún no hemos llegado para, digamos, científicamente en los laboratorios para poder arreglar el sistema inmune, para que ellas mismas puedan, digamos, que el sistema pueda reconocer a las mismas células. Usted, digamos, personalmente, ¿como que se necesitaría para, digamos… Para llegar a eso. Sí, para que el sistema inmune pueda reconocer a las células. Pues primero necesitaríamos saber por qué no las reconocen. O sea, por qué, vamos a decir, cuando tenemos yo les enseñé que en la etapa embrionaria hay células senescentes y entonces aparecen a cierta etapa del desarrollo embrionario. Entonces, vamos a decir, las células senescentes producen ese SASP y ese SASP hace que las células vecinas proliferen, migren y se diferencien. Entonces, vamos a decir que en la etapa embrionaria, aquí, en esta parte, hay células senescentes que están señalizando para que todas las demás proliferen, migren y generen el brazo. Eso está bien. Y después el mismo sistema inmune elimina esas células senescentes, porque si uno ve el embrión 5 días después ya no están las células senescentes. Eso ya no lo podemos hacer en los viejitos, digamos, o en los adultos a cierta edad. Eso ya no. Entonces, ¿cuál es la señal que perdimos? Que al inicio sí podían las células senescentes llamar al sistema inmune para ser eliminadas y ya no. Entonces, esas señales todavía no las sabemos bien. No sabemos… ¿Por qué entonces no sabemos si las células senescentes no dan las señales correctas o no sabemos si el sistema inmune no entiende las señales y no puede venir? Eso es lo que se está estudiando ahora, ¿no? Pero pues está difícil. Incluso en cáncer también lo que se quiere hacer es eso. Ya hay muchos terapias con inmunoterapias donde lo que tratan es fortalecer al sistema inmune para que ataque al cáncer, ¿no? Pero más que fortalecerlo es como modificarle ciertas ideas. Y pues como todavía no conocemos bien a las senescentes, por eso no me gusta esto de los senolíticos a mí, porque todavía no acabamos de entender a las células senescentes cuando ya las están queriendo eliminar, ¿no? Entonces, por eso a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, han tenido muchos efectos buenos en ciertas cosas, ¿no? En esos animales transgénicos o lo que les digo de artritis, en todo esto en ratones modificados. Pero necesitaríamos conocer primero muy bien, todavía no sabemos cómo el sistema inmune elimina las senescentes, ni siquiera qué células. Entonces, como que la gente ya se está brincando pasos, pero pues es por las farmacéuticas que están invirtiendo mucho dinero, y entonces pues todo el mundo quiere que le patrocinen o que patentar algo y hacerse millonario. Entonces, no, pues es que en otros países sí es muy así. Aquí como nadie nos patrocina nada, entonces pues tampoco tenemos ya sabemos que pues, no, ni nos vamos a ganar el Nobel, ni nos van a dar ni nada, entonces pues podemos ir ahí con calma, pero ahí sí se lo creen porque sí pasa, ¿no? Entonces sí la gente que vende estos antioxidantes o así, sí le pagan millones por su moleculita que tiene, ¿no? Entonces tratan de buscar eso para ya eliminarlas, pero de verdad todavía no sabemos cómo es que el sistema inmune las elimina, entonces como no sabemos cómo las elimina, no sabemos por qué después ya no lo hace, ¿no? Es lo que nos hace falta. Buenas tardes, gracias. Una pregunta, ¿ese tipo de células son heredables? No son heredables porque lo que es heredable es el espermatozoide y el óvulo,
que se juntan para formar el cigoto y ahí crece más. Entonces, una célula, un cigoto, un espermatozoide senescente, pues no sé si exista eso, o un óvulo senescente, no, nunca lo he escuchado, pero en teoría no, porque justo estas células germinales son las que sí tienen activa la telomerasa para alargar los telómeros. Entonces, no tendría ningún caso ahí que fueran senescentes, ¿no? Y yo creo que además si fueran senescentes, pues ya no puede proliferar. Entonces, cuando nosotros tenemos el cigoto, que es a partir del óvulo y el espermatozoide, tiene que convertirse de una célula a dos, de 2 a 4, de 4 a 8 y así. Y si las células senescentes no pueden proliferar, pues no podían formar a nadie, ¿no? Entonces, no. Usted nos hablaba sobre las farmacéuticas que ya comienzan a hacer estos senolíticos. Bueno, no, todavía no los hacen. Bueno, apenas a nivel experimental investigación. invierten dinero, todavía nadie está haciendo senolíticos así en compañías, ok. no. Bueno, ¿qué compuestos tienen las células senescentes y qué compuestos es lo que están haciendo estas farmacéuticas en los senolíticos para atacarlas? Ajá. Es lo que yo les decía, lo que están haciendo es tratar de activar que las células senescentes se suiciden. Tratan de hacer la vía de señalización, no les puedo decir el compuesto químico, ni tampoco las células senescentes tienen ningún compuesto. O sea, lo que quieren hacer es, las células senescentes no se mueren, se quedan ahí secretando el SASP. Entonces lo que tratan de hacer es matarlas y entonces para que se mueran tratan de que se active la muerte celular programada, que es la apoptosis, que las células senescentes no la tienen activa. Es lo que tratan de hacer, activar esa vía. Buenas tardes. Pero ¿se podría hacer un tratamiento disminuyendo las SAPs en un sistema inmune que está regularmente eficiente para prevenir después una degeneración? A ver, ¿cómo? O sea, ¿se podría hacer un tratamiento disminuyendo las SAPs, pero en un sistema inmune que todavía es un poco eficiente para que en un futuro se pueda evitar la mayor degeneración posible? Sí, o sea, lo que nosotros quisiéramos ver es exactamente eso. En un sistema sano, ¿cómo le hacen para eliminarlas? ¿No? ¿Cuáles son las moléculas señalizadoras y las moléculas, cómo le hace el sistema inmune para eliminarlo? Pero no les den los contactos cuando les estoy dando la respuesta porque ya no me hacen caso. Entonces, no te preocupes. Entonces, en realidad es lo que quisiéramos, pero pues está difícil, pero sí esa es la idea. La idea es eso, tratar de tener un sistema sano y ver cómo el sistema inmune en un sistema sano elimina a la senescente para tratar de eso pasarlo al sistema no sano, digamos, ¿no? Pues sí, eso es lo que intentamos, pero no nos ha salido. Ni a nadie, ni a Harman Campisi. Sí. Hola, doctora. Mi pregunta es mencionaba algo sobre el reloj biológico, o sea, el crecer, nacer, reproducirse, bueno, reproducirse no tanto, envejecer es algo natural. ¿Qué efectos secundarios tendría de tener esa senescencia si se hay porque nos habló la parte donde es lo bueno, pero siempre tenemos algo malo? Ajá. Si se han encontrado estudios sobre los efectos secundarios de tener esa parte del reloj biológico, si se han encontrado o todavía no hay Pues lo que pasa es que, les digo, es muy nuevo, pero definitivamente que sí lo van a ver. No, por eso yo digo de que apresurarnos en eliminar unas células que todavía no entendemos bien, me parece como muy aventurado, ¿no? Porque sí debe tener una función benéfica. Entonces, yo creo que los senolíticos no los van a acabar vendiendo como los antioxidantes que los echan en el cereal, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que van a querer dar tratamientos particulares para ciertas cosas, para alguna enfermedad como artritis o osteoporosis, así, en esos sitios particulares y darlo como terapia. No va a ser fácil que lo den así como preventivo, porque pues matar células siempre es delicado. Entonces yo creo que al final va a acabar siendo eso, ¿no? Pero no habrá quien lo aproveche para alguna crema, ¿no? Que siempre pues queremos no tener arrugas, entonces dirán, no, pues para las arrugas seguro sí sirve y no habrá quien se lo compre y cueste millones. Pero yo creo que no va a ser algo así como de uso común cuando ya sea, sino que sí va a ser un tratamiento para enfermedades y posiblemente ahí pues sí va a tener ventajas y desventajas, pero entonces uno ya tendrá que sopesar, ¿no? Pues me va a dar este efecto secundario, pero me va a quitar esto, entonces ya se usará, ¿no? Y ahora sí ya la última. Sí, las que quieran.
Doctora, en realidad este es un tema bastante interesante. Le agradecemos que en media hora nos haya usted dado un bosquejo general de todo esto. Gracias. ¿Qué hay con respecto a la utilización de las hormonas, por ejemplo, estrógenos en la mujer como terapia hormonal de reemplazo, con los andrógenos en los hombres, aunque aumentan la incidencia de cáncer de mama y cáncer, etcétera? Así como los corticoides para quitar el dolor en artritis y la hormona de crecimiento que aumenta los niveles de factores de crecimiento en diferentes tipos celulares. No, bueno, ahí necesito otras 3 horas. Pero, y además se lo paso aquí al doctor Pablo Damián, que ahí está, porque él es experto y yo no. Lo que le puedo decir es que en el caso de la senescencia, por lo menos en envejecimiento, empiezo con lo del final. La hormona de crecimiento al principio se pensaba que podría mejorar para no envejecer, porque la vamos perdiendo con la edad, y entonces incluso la vendían, no sé si en tiendas naturistas o en lugar, que además eso es un engaño porque cualquier proteína que llegue al estómago pues la vamos a cortar, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que si llegara. No sirve, ya lo que se ha visto, incluso los modelos de envejecimiento que viven mucho son los enanos. Entonces ya hay moscas enanas, levaduras enanas, gusanos enanos y viven más porque no tienen la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento también está regulado está regulando parte del metabolismo de insulina y eso es algo que nos hace envejecer. Entonces ahora ya se ha visto que no es lo bueno, los modelos enanos viven más. Entonces ya nadie vende esas hormonas. En el caso de los corticoides en general, sí se ha visto que los corticoides sí disminuyen las moléculas del SAS, pero ellos de por sí son antiinflamatorios. Entonces eso sí se ha visto, nada más de que pues también se tiene que dar un tratamiento pues local o temporal, porque pues uno no va a estar tomando cortisona así como preventivamente, ¿no? Y lo otro que eran estrógenos, andrógenos, eso no he visto que se relacione tanto. O sea, con el metabolismo en general, pues tiene sus pros y sus contras, pues Pablo les podrá decir mejor que yo, no sé, la terapia hormonal es un factor de riesgo, por ejemplo, para cáncer de mama, pero previene osteoporosis, ¿no? Entonces, porque previene la pérdida de calcio en los huesos. Entonces, pues ahí habrá que ponderar, pues son tratamientos que pueden ser buenos, pero no para todo mundo. Algunas personas sí los podrán tomar y algunas personas no. Para envejecimiento como tal, no se usa tanto por tantos efectos que puede tener. ¿Estuvo bien, Pablo? A nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra unidad, hacemos entrega de su constancia.